Para activar el audio de su computador deben dar clic en audioconferencia, luego desplazar el cursor hasta llamar usando la computadora. Una vez que hayan dado clic, por favor cerrar la pantalla para continuar. En caso de tener preguntas relacionadas únicamente a los temas que estemos tratando, les pedimos utilizar el chat de preguntas y respuestas o levantar la mano para activarles el micrófono y cederles la palabra al final de la presentación. En este momento voy a leer una pequeña reseña de nuestra panelista. Yoconda Sosa es ingeniera en finanzas por la Universidad Internacional del Ecuador. Cuenta con 7 años de experiencia en áreas de control tributario como devoluciones de impuestos y gestión tributaria. Actualmente se desempeña como experto nacional de información de inteligencia con 8 años de experiencia en temas de investigación de casos relacionados con riesgos tributarios, riesgos en sectores estratégicos como minería ilegal e hidrocarburos, riesgos en la seguridad pública y del Estado y riesgos de lavado de activos como oficial de cumplimiento de la Unidad Complementaria Antilavado del Servicio de Rentas Internas. Ingeniera Sosa, el micrófono es suyo. Adelante, por favor. Bienvenida. Muchas gracias, estimados participantes. En nombre del Servicio de Rentas Internas, les doy la más cordial bienvenida. Quiero agradecer a la UAFE por el despliegue de esfuerzos que han materializado este evento y a ustedes por el sacrificio de tiempo y esfuerzo para mantenerse actualizado en temas de lavado de activos. Espero que lo aprendido el día de hoy sea en beneficio de sus labores. Quiero empezar indicándoles la agenda que tengo propuesta para esta mañana. Un poco lo que les propongo es conocer el Servicio de Rentas Internas, cuáles son los elementos orientadores, las competencias del Servicio de Rentas Internas en lavado de activos, las fuentes de información que tiene la Administración Tributaria, el fraude fiscal y el lavado de activos, cuáles son los mecanismos de detección en el Servicio de Rentas Internas, qué señales de alerta o factores de riesgo en el ámbito de lavado de activos y en el ámbito de defraudación tributaria hemos encontrado y algunas fuentes de consulta que les sirva a ustedes como una herramienta más para realizar sus informes o realizar sus investigaciones. Un poco yéndonos a revisar cuáles son los elementos orientadores del Servicio de Rentas Internas. Aquí me voy a ir a hablar de la misión y la visión. Actualmente la visión del Servicio de Rentas Internas del año 2021 al 2025 es gestionar la política tributaria en el marco de los principios constitucionales, consolidando la habilitación del cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias y fortaleciendo el control de los impuestos internos con un enfoque de gestión de riesgos, fomentando el crecimiento económico sostenido. Pues nuestra visión al 2025 es ser una administración tributaria reconocida por su permanente innovación y transformación digital, fortalecida por el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias y por el combate a la evasión, fraude y a la elusión fiscal con un enfoque de gestión de riesgos. Bueno, ¿por qué quiero hacer un poco, indicarles la misión y la visión del Servicio de Rentas Internas? Y quiero comentarles que el Ecuador en el año 2019 fue objeto de evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera. En más o menos abril del 2021 tuvo lugar el segundo taller y estuvo dirigido al sector público y privado. Respectivamente, este evento contó con la participación de especialistas del Banco Mundial, quienes explicaron sobre el proceso de la Evaluación Nacional de Riesgos al Ecuador y presentaron los resultados y el plan de acción. En este informe nacional de riesgos indican que a pesar de que la legislación general antilavado se aproxima en buena medida a los estándares internacionales, presenta un déficit notorio en materia de las APNFDs, que son las actividades profesionales no financieras. Al igual que en los temas de supervisión, que no cuentan con un enfoque basado en riesgos efectivo. Es decir,
ahora el Servicio de Rentas Internas también ya ha modificado su misión y su visión, y hemos acogido las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, y también somos una institución que está realizando sus esfuerzos en un enfoque basado en riesgos. Yoconda, perdón que le interrumpa, no sé si tiene alguna ventanita abierta en el lado del ESA, donde tiene justo ahorita. Ya. Por favor. Sí, perdón. Perfecto, muchas gracias. ¿Cuáles son las competencias del Servicio de Rentas Internas en lavado de activos? Bueno, atendiendo el capítulo 4 de la ley orgánica de prevención del lavado de activos, en el artículo 16, el Departamento de Inteligencia Tributaria, que vamos a ver un poquito más adelante cómo se conforma este departamento, es la unidad complementaria del Servicio de Rentas Internas. ¿Qué dice este capítulo 10, el capítulo 4, y qué dice el artículo 16? Dice que la Superintendencia de Bancos, Compañías, Valores, Seguros, Economía Popular y Solidaria y el Servicio de Rentas Internas, así como Servicio Nacional de Aduana, Fiscalía General del Estado, Policía y todas aquellas que dentro del ámbito de su competencia consideren necesario hacerlo, crearán unidades complementarias antilavado que deberán reportar reservadamente de conformidad con las normas aplicables para dicho efecto a la unidad de análisis financiero. Es así, pues, que dentro del Servicio de Rentas Internas existe la unidad complementaria que está dentro del Departamento de Inteligencia Tributaria. Aquí podemos ver un pequeño organigrama de cómo está compuesto, dónde está la unidad complementaria. Entendamos que la cabeza está en la Dirección General. Después de esto tenemos dos subdirecciones, la Subdirección General de Cumplimiento Tributario y la Subdirección General de Desarrollo Organizacional. Y debajo de la Subdirección General de Cumplimiento Tributario, pues, se encuentra el Departamento de Inteligencia Tributaria y la unidad complementaria antilavado. Adicional al Departamento de Inteligencia Tributaria, con fecha marzo del 2022, mediante el decreto 371, se creó el Comité Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus delitos precedentes. Pues bien, ¿qué dice este decreto? Este decreto dice que va a estar conformado por el Ministerio de Economía y Finanzas con su máxima autoridad o un delegado permanente, que también estará la Unidad de Análisis Financiero y Económico y su delegado permanente, que fungirá como secretario, la Junta de la Política de Regulación Financiera con su máxima autoridad y un delegado permanente, el Servicio de Rentas Internas con su máxima autoridad y un delegado permanente, que en el caso del Servicio de Rentas Internas se delegó a la Dirección Nacional de Control Tributario como delegado permanente, y por último, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador con su máxima autoridad y su delegado permanente. Entonces, aquí estamos viendo también que de acuerdo a este decreto 371 firmado en marzo del 2021, crea ya este CONALAF, que es el Consejo Nacional de Lavado de Activos, el Comité Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos, cuyas atribuciones y responsabilidades será conformar un mecanismo de coordinación interinstitucional para la elaboración de las evaluaciones nacionales de riesgos de lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Conocer y aprobar e implementar la metodología para llevar a cabo la evaluación nacional de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Elaborar los informes de evaluación nacional de riesgos de lavado de activos, y financiación del terrorismo.
¿Cómo cierro esto? ¿Me están escuchando? Sí, yo cuando se escucha perfecto. Ahorita parece que... Se ingresó, Ahí perfecto. Nuevamente ya volvió. Gracias. Gracias. Continuando con la presentación, adicionalmente a tener temas de ámbito de lavado de activos dentro del servicio de rentas internas, el delito que nos compete administrar, gestionar y hacer todos los esfuerzos posibles para su combate es la defraudación tributaria, que ahorita está estipulado en el artículo 298, que indica que toda la persona que simule, oculte, omita, falsea o engañe en la determinación de la obligación tributaria para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos en provecho propio o de un tercero. Aquí hay que hacer una modificación. En total, hasta el momento existen 20 tipologías de defraudación que son sancionadas con penas privativas de libertad y que van desde 1 a 7 años de prisión. Cada caso será investigado, juzgado y sancionado sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como del pago de los impuestos debidos. ¿A qué nos vamos con esto? Quiere decir que se sanciona al comportamiento. Así, ya luego del proceso de determinación se haya efectuado el pago correspondiente y todo lo demás, haya satisfecho los impuestos, lo que sigue es la sanción por este comportamiento, el delito de defraudación tributaria. Al momento tenemos alrededor de 4,000 denuncias desde el año 2017 al 2022 relacionadas con defraudación tributaria. Las fuentes de información que posee el Servicio de Rentas Internas, bueno, ustedes conocerán que tenemos una amplia base de datos de algunos impuestos y sobre todo las obligaciones fiscales. Algunos ejemplos aquí es el impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta, impuesto a los consumos especiales, impuesto redimible a las botellas plásticas, impuesto a la salida de divisas, obligaciones fiscales mineras, impuesto a los activos en el exterior, enajenación de derechos representativos de capital y derechos a concesiones y similares. Por otro lado, también tenemos y administramos los que son los anexos de gastos personales, anexos de relación de dependencia, anexos de notarios registradores de la propiedad y mercantiles, anexos con partes relacionadas en el exterior, anexos de reporte de operaciones de transacciones económico-financieras, anexo de acciones, partícipes, socios, miembros de directorio y administradores, el anexo transaccional simplificado, anexo de movimiento internacional de divisas, la declaración patrimonial, de información de operaciones grabadas con el impuesto redimible a las botellas plásticas, beneficios otorgados por el Código Orgánico de la Producción, el anexo de fideicomisos mercantiles, fondos de inversión y fondos complementarios, entre otros, ¿no? Adicionalmente a esto, también tenemos otras fuentes de información. Entre estas otras fuentes de información están lo que es la facturación electrónica, comprobantes electrónicos, la información de los catastros del Registro Único de Contribuyentes. Tenemos también información de cooperación de intercambio de información con entidades nacionales y también el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información Tributaria, que es más o menos lo equivalente en las unidades financieras, unidades de inteligencia financiera al grupo Egmont. Pues para las administraciones tributarias, el Ecuador también forma parte de este grupo, de este foro global, y más o menos existen alrededor de 140 países miembros que forman parte de este sistema de intercambio de información internacional.
Avanzando un poquito, ¿qué tiene que ver la defraudación fiscal versus el lavado de activos? Bueno, vamos a hablar primeramente del lavador. El conocimiento del origen ilícito corresponde a actividades criminales como delitos de minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, financiamiento de terrorismo, delitos contra la administración pública, delitos tributarios, extorsión, robo, delitos aduaneros o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues el lavador o blanqueador va a tratar de amparar esto en una operación inexistente en sus registros y registra el dinero, ingresa el dinero a la economía formal pagando los impuestos que procedan. Pero al principio lo que va a hacer es tratar de ocultar, pues los delincuentes en las primeras fases del proceso de lavado, al estar todavía el dinero cercano a su fuente criminal, se verán obligados a ocultarlo a la administración tributaria. Posteriormente lo que van a hacer es tratar de mezclar estos fondos con empresas legales legalmente constituidas y luego pues van a pagar los impuestos. Muchas veces pagarán más impuestos de lo que normalmente deberían pagar a fin de evitar precisamente estar en el radar de la administración tributaria y levantar cualquier sospecha. Estos fondos son de procedencia ilícita y bueno, se constituye en lavado de activos. ¿Qué sucede en cambio con el evasor? Los tributos representan la obligación fiscal que debe ser declarada y cancelada por el contribuyente. Estas cargas impositivas deben estar enmarcadas en el cuerpo legal para ser exigible. Estos valores están destinados al funcionamiento de la obra pública, por lo tanto su evasión se conforma un delito. El evasor, en cambio, lo que va a hacer son actos para dejar de pagar impuestos a través de técnicas de manipulación, omisión, planificación fiscal agresiva, entre otros. Esto se constituye en defraudación tributaria. Este dinero que al ser de procedencia lícita, pero al dejar de pagar impuestos, se convierte en ilícito. Constituye defraudación todo acto de doloso, de simulación, ocultación, omisión, falsedad o engaño que introduzca al error en la determinación de la obligación tributaria, por el que se deja de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos en provecho de un propio o de un tercero, así como aquellas conductas dolosas que contravienen o dificultan las labores de control, determinación, sanción que ejerce la administración tributaria. Bueno, la diferencia está en que en el lavado de activos los fondos son de procedencia ilícita, ¿no? En la defraudación tributaria, este dinero de procedencia lícita, al dejar de pagar los impuestos, se convierte en ilícito. ¿Cómo se relaciona esto con la administración tributaria? El lavado de activos y su relación con la administración tributaria. Cuando el empresario decide dejar de pagar los impuestos, estos impuestos se convierten en ingresos para el impuesto a la renta. Este dinero sucio, lo que tienen que hacer es ya configurar la primera etapa de lavado de activos, que es la colocación. Este dinero sucio se convierte en las ganancias ilegales que van a tratar de insertar en el sistema financiero. Posteriormente a esto, luego con transferencias a empresas y una serie de movimientos y de fondos para alejarlos de su fuente, la fuente legal, lo que van a hacer es tratar de diversificar estos fondos. ¿Cómo? Con pagos a proveedores nacionales, transferencias a bancos offshore fuera del país,
pagos de facturas X a Y con facturas falsas, simulación de pagos de préstamos. Entonces se constituye ya la segunda etapa de lavado de activos, que es la diversificación. Y obviamente la tercera etapa de lavado de activos, que es reintegrar estos fondos dentro de las actividades económicas legítimas con la compra de ¿qué? La compra de bienes de lujo, inversiones financieras, casas de cambio, viajes, etcétera, etcétera, constituyéndose la tercera etapa de lavado de activos, que es la integración, y traduciendo esto a temas tributarios, se evidencia el estilo de vida y el crecimiento patrimonial. Entonces es un crecimiento, un patrimonio no justificado. La administración tributaria, pues para esto también ha implementado algunos mecanismos de detección. Dentro de estos mecanismos de detección, les voy a comentar acerca de la gestión del fraude fiscal a cargo del Departamento de Inteligencia Tributaria. Existen dos estrategias de la Subdirección de Cumplimiento Tributario. La primera es potenciar el modelo de gestión de riesgos de cumplimiento tributario, y la segunda es consolidar los lazos de cooperación nacional e internacional enmarcados en el combate a la evasión, el fraude y la elusión fiscal. Es aquí donde interviene el Departamento de Inteligencia Tributaria con su objetivo. El objetivo es incrementar la eficiencia en la producción de entrega de información de inteligencia para el combate a la evasión fiscal, elusión fiscal y lavado de activos mediante la aplicación de técnicas de inteligencia, prevención de lavado de activos y detección de operaciones inusuales e injustificadas, y la identificación de riesgos relacionados al fraude fiscal. ¿Cómo funciona el Departamento de Inteligencia Tributaria? El Departamento de Inteligencia Tributaria funciona en tres ámbitos. El primer ámbito es la inteligencia estratégica, que comprende el análisis integral de los datos e información recopilada a fin de identificar indicios de defraudación tributaria, tramas de fraude fiscal, indicios de lavado de activos y financiamiento de delitos, y hallazgos sobre posibles riesgos a la seguridad pública y del Estado. El segundo ámbito corresponde al lavado de activos, que comprende la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos con un fin preventivo y proactivo en los distintos procesos que tiene la administración tributaria. Y el último es la inteligencia operativa, que comprende la ejecución de actividades de inteligencia operativa y la aplicación de técnicas operacionales de inteligencia, mismas que tienen como propósito la detección, la obtención de informaciones y datos negados que permitan la identificación de posibles tramas de fraude fiscal y que sean de interés para la administración tributaria. Igual que todos los organismos de inteligencia, nos basamos en una serie de principios. Entre los principios de inteligencia tributaria tenemos el principio de oportunidad, que consiste en la importancia atribuida al elemento temporal en el desarrollo de actividades o en la difusión. La amplitud, que consiste en la preocupación de obtener resultados lo más completos posibles en las actividades que se desarrollan. La objetividad, que consiste en la planificación y ejecución de las acciones de acuerdo a las circunstancias presentes y a los resultados que se quieran alcanzar, evitándose en el transcurso de las investigaciones ir por caminos de poca relevancia o sin vinculación con los objetivos que estamos persiguiendo. La claridad, que se refiere a la forma de elaboración de los documentos y de los conocimientos de inteligencia, los cuales deberán ser producidos de manera que se permita
su completa y perfecta comprensión, evitándose términos dudosos o poco comunes. La seguridad le da la prioridad a la obtención de garantías y salvaguardias buscando la protección del personal involucrado. Control, que consiste en la necesidad de la supervisión y el acompañamiento apropiados a lo largo de las acciones de inteligencia, tanto interna como externamente. El control es para evitar el tema de uso ineficiente de los recursos humanos y materiales, tratando de evitar el desperdicio de tiempo y dinero público. La imparcialidad busca remover cualquier factor personal de la persona que está investigando que pueda causar distorsiones en el resultado de las actividades. La simplicidad también determina que las acciones de inteligencia tengan siempre en cuenta la minimización de las etapas de investigación, bien así la eliminación de los costos y riesgos innecesarios. Y compartir este principio es muy importante. El principio de la actividad de inteligencia, que determina que las informaciones sobre los trabajos en proceso solamente serán compartidas con aquellos que tuvieran la necesidad de conocerlos. ¿Cuáles son los roles del Departamento de Inteligencia Tributaria? El Departamento de Inteligencia Tributaria tiene 3 roles, pero para efectos de esta capacitación únicamente les voy a hablar de los 2 que considero principales. Dentro del SRI, obviamente como organización, el Departamento de Inteligencia Tributaria está concebido para ayudar a los temas de recaudación, a los temas de control tributario, en la identificación de posibles hallazgos con implicancia tributaria o información tendiente a prevenir posibles perjuicios para la administración tributaria. El otro es también para potenciar para estos modeladores de riesgos en la identificación de variables, detección de nuevos riesgos, nuevas tramas, nuevos comportamientos que nos permitan alimentar estos modeladores. Y por el otro lado, tenemos un rol con la UAFE como unidad complementaria antilavado del Servicio de Rentas Internas. Obviamente son los riesgos de lavado de activos, la identificación de señales de alerta en el ámbito de lavado de activos como delito precedente a la defraudación tributaria. Y por otro lado, los operativos, la cooperación interinstitucional que tenemos entre la UAFE y el SRI, basados también en la iniciativa que surge en virtud de la recomendación número 32 relacionada al transporte en efectivo del Grupo de Acción Financiera Internacional. Esta recomendación propone que los países deben contar con medidas establecidas para detectar el transporte físico transfronterizo de moneda e instrumentos negociables, incluyendo a través de un sistema de declaración o revelación. Quiere decir que los países deben asegurar que sus autoridades competentes cuenten con autoridad legal para detener y contener moneda o instrumentos negociables al portador sobre los que se sospecha una relación con el financiamiento del terrorismo, el lavado de activos o delitos determinantes o que son declarados o revelados falsamente. Entonces aquí el Servicio de Rentas Internas apoya a los operativos en concordancia con la recomendación 32 del Grupo de Acción Financiera. Dentro de lo que son los mecanismos de detección hacia la propia administración tributaria, existe la etapa de prevención de lavado de activos que les había informado dentro de las
los roles del Departamento de Inteligencia Tributaria. Teníamos lo que es la inteligencia estratégica, el lavado de activos y la inteligencia operativa. En lavado de activos, el objeto de esta etapa es la prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos con un fin preventivo y proactivo en los distintos procesos que tiene la administración tributaria. Distintos procesos, por ejemplo, la debida diligencia. ¿Debida diligencia qué? Hacemos debida diligencia en el proceso de cobro, en las subastas y remates de bienes embargados. Hacemos debida diligencia en las actualizaciones e inscripciones del catastro tributario a nivel presencial. Quien ejecuta esta debida diligencia es el Departamento de Asistencia. Hacemos también debida diligencia en las actualizaciones e inscripciones del catastro tributario de manera masiva. Estos cruces son lo que se actualizan directamente en la página. No es presencial, sino que de manera virtual. Y obviamente se hace debida diligencia en lo que es el talento humano, en los nuevos ingresos de servidores al SRI. Esto lo hace también el Departamento de Inteligencia Tributaria. Toda la información que sale de estos procesos es una matriz. Posteriormente les voy a comunicar qué se hace con estas matrices. Esto es lo que se refiere a debida diligencia. Tenemos también lo que es reporte de operaciones sospechosas en lo referente a procesos de control dentro de nuestra cadena de valor. La cadena de valor del SRI es gestión tributaria y auditoría tributaria, es todo el proceso de enfoque de control. También en algunos trámites de devoluciones del IVA. Esto también genera una matriz que se van a alimentar unas bases de datos. Los reportes de operaciones inusuales e injustificados hacia la unidad de análisis financiero. Pues revisamos, gestionamos todos estos reportes y revisamos cuáles son los que tienen señales de alerta en el ámbito del lavado de activos y deben ser enviados a la unidad de análisis financiero. Adicionalmente, administramos una base que se llama base de prevención de personas riesgosas de lavado de activos, que es un catastro que administra el Departamento de Inteligencia Tributaria para tener mapeados ciertos contribuyentes, ciertos sujetos pasivos que en algún momento fueron riesgosos de lavado de activos. ¿Qué es lo que sucede luego? ¿Qué se hace con estos reportes? Pasan a un comité. Este comité de revisión y programación, su objeto principal es definir los casos que se aperturarán para análisis dentro del Departamento de Inteligencia Tributaria. De este listado de personas naturales y sociedades se consolida en una base de datos. Este comité está conformado por el jefe del Departamento de Inteligencia Tributaria y los responsables de prevención de lavado dentro del Departamento de Inteligencia Tributaria. Se hace una reunión semestral, se analiza todos estos reportes que fueron informados, ya sea por debida diligencia o por reporte de operaciones sospechosas, y se alimenta una base de datos. Posteriormente se dice qué producto vamos a abrir para hacer este análisis. Vamos a hacer un informe pequeño, o qué es lo que vamos a hacer cómo vamos nosotros a reportar posteriormente a la unidad de análisis financiero. Y bueno, se hace un acta de definiciones que se tomaron para que esto no quede a discreción del analista que revisó estos reportes, sino que ya queda estipulado, ya queda firmado en un acta cuáles son los que se consideró más riesgosos y tienen que ser profundamente analizados para descartar o informar a la unidad de análisis financiero. Por otro lado, también tenemos, una vez que ya se han
analizado estos reportes en los cuales ya se decidió qué producto se va a ejecutar dentro del Departamento de Inteligencia Tributaria, se puede derivar a la gestión de inteligencia estratégica o a la gestión de inteligencia operativa. Todos estos reportes, una vez que se han identificado los indicios y riesgos de lavado de activos o financiamiento de delitos, tienen que informarse a la jefatura y a los coordinadores del Departamento de Inteligencia. Ellos verifican la información, aprueban y informan también al subdirector de cumplimiento tributario. ¿Para qué? Para que se informe y a la unidad de análisis financiero por el canal, el del CISLAC, por los medios establecidos para el efecto. Y por otro lado, cómo funciona la base de personas riesgosas de lavado de activos. Los reportes que fueron analizados y enviados a la unidad de análisis financiero por el Departamento de Inteligencia Tributaria alimentan una base de datos. Esta base de datos se conforma por 3 fuentes. Los reportes que fueron enviados por el SRI, los nombres que constan en los listados de la OFAC y de las Naciones Unidas. Esto administramos y cargamos en el catastro tributario. Es una base de personas en las cuales se cruza con el catastro tributario. Es decir, si es que alguien que está en las bases de las Naciones Unidas o de la OFAC quisiera venir a abrir un RUC, nosotros tenemos la posibilidad de contrarrestar esta información dentro del aplicativo del catastro y pues nos remitirán una alerta, ¿no? En caso de que quieran abrir un RUC o establecer una actividad económica. Por otro lado, en relación a lo que es la unidad de análisis financiero, les había comentado que por la recomendación 32 del GAFI participamos en operativos de control de dinero. En el ámbito de inteligencia tributaria y en el ámbito del servicio de rentas internas, este control de dinero se lo aplica también al control de la salida de divisas. Ustedes saben que al momento tenemos vigente este impuesto y pues en función al artículo 155 dice que quienes salgan de territorio ecuatoriano deberán pagar la salida de divisas, ¿no? En este caso, nacionales y extranjeros que salgan del país portando más de 3 salarios básicos unificados tienen que hacer su declaración y pago del ISD, El ejemplo que les voy a poner, vamos a suponer que una de estas personas abandona el país portando $30,000. Entonces, ¿cómo se tiene que cancelar? ¿Cómo se tiene que proceder en el aeropuerto? Primero que nada, se tiene que hacer la declaración a SENAE, porque estamos hablando de que está llevando $30,000. La ley de lavado de activos dice que si es que ustedes no declaran el valor que están portando, tienen una multa de acuerdo a la ley de prevención de lavado de activos de 30%, es decir, que si ustedes no declaran ante el SENAE este valor, más o menos la multa les saldrá de $9,000. Posteriormente a esto, tienen que también declarar y pagar el ISD. Para este ejercicio ya estamos viendo que ha disminuido y va a seguir disminuyendo la tasa de cobro del ISD, que antes estaba en el 5%, ahora estamos reduciendo y para este ejemplo estamos en el 4.5%. Entonces, para calcular de los $30,000, suponiendo que no han hecho la declaración, quiere decir que el 30% va a cobrar la aduana como multa, los $9,000 y posteriormente el SRI.
pero ustedes tienen una fracción exenta, que estamos hablando de los 3 salarios básicos unificados, es decir, que los 30,000 menos los 9,000 y los menos 1,275 multiplicado por el 4.5% del ISD, tienen que pagar en el duty free, en los puestos de Atensa, $887.63. Y obviamente este impuesto también tiene excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Estamos hablando de los adultos que viajen acompañados de menores de edad. Esto se conoce como un grupo familiar, o sea, ustedes con sus hijos menores de edad pueden adicionalmente llevar una fracción básica por cada menor de edad. Se conoce como grupo familiar justamente esto, padres e hijos menores de edad, no padre de 70 años, hijo de 40 años y con eso está exento. No, ahí no se considera grupo familiar, sino cada uno tiene que satisfacer el impuesto correspondiente. También tenemos a los extranjeros no residentes que justifiquen hasta 90 días calendario en el Ecuador, pero para que no se cobre este impuesto a la salida, tiene que llenar el formulario correspondiente indicando la cantidad de dinero que trajo al Ecuador para su estadía aquí. El monto total debe estar informado a las autoridades al ingreso del país. En el caso que estamos revisando, pongo nacionales y extranjeros. En el caso de que el extranjero no haya informado con cuánto dinero vino al Ecuador, entonces aquí hay que aplicar el tema de la ley, y si es que no está informado hacia las autoridades al ingreso, pues no tenemos la forma de saber. Entonces, en este caso, aplica el cobro del impuesto. Y también los estudiantes que sean de instituciones educativas reconocidas por el país y deben portar una resolución de aceptación emitida por el SRI. Es decir, que antes de su viaje, usted se va a estudiar en otro país, tiene que asegurarse que esta institución esté reconocida primero en el Ecuador. Segundo, tiene que ingresar a un trámite a la administración tributaria, indicando que dónde va a estudiar y qué es lo que va a hacer, para que la administración tributaria le emita una resolución aceptando que usted va a estudiar en otro país. Esto le excede más o menos el 50% de la fracción básica de impuesto a la renta, es decir, que la exención será aplicada para los gastos únicamente de manutención relacionados directamente a la realización de los estudios en el exterior, siempre que la persona que efectúe los estudios en el exterior sea quien realice personalmente el traslado de las divisas a su país, a la salida del país. O sea, no aplica que me voy a estudiar, pero si no tiene la resolución, lamentablemente no se puede hacer nada. Usted tiene que tener la resolución aceptada por el SRI para que este dinero que usted está trasladando, que solo corresponde a 5,655 para el 2022, esté exento. Dentro de todos estos apoyos, lo que es la debida diligencia, los reportes de operaciones sospechosas, todas las actividades que hace el Departamento de Inteligencia Tributaria, han permitido a la administración tributaria tener un catálogo de inusualidades que se han detectado. Entre estas inusualidades hemos detectado que nomás exportaciones ficticias, presunción de exportaciones ficticias, sobrevaloradas o subvaloración de mercancías. Hemos detectado doble contabilidad, genera riesgo de ocultamiento de las operaciones y transacciones comerciales. Testaferros, hemos encontrado testaferros que se utilizan para simular transacciones y actividades
para ocultar los verdaderos beneficiarios de las empresas. También los paraísos fiscales. Grandes empresas transnacionales depositan su dinero en cuentas bancarias secretos justamente para evadir los pagos de los impuestos en sus propios países. Y también lo que son las empresas fachadas, empresas fantasmas, para justificar operaciones y transacciones con operaciones inexistentes. A esto voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a comentarles cómo estamos con el tema de las empresas fantasmas. ¿Qué es una empresa fantasma? Primero que nada, según el artículo 25 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, son aquellas que se han constituido mediante una declaración ficticia de voluntad o con ocultación deliberada de la verdad, quienes fundadas en el acuerdo simulado aparentan la existencia de una sociedad, empresa o actividad económica para justificar supuestamente transacciones, ocultar beneficios, modificar ingresos, costos y gastos o evadir obligaciones. ¿Y qué es una empresa inexistente? Una empresa inexistente es aquella cuyo proceso productivo y comercial, así como su constitución, no ha podido ser verificada. Estos datos están publicados en la página del Servicio de Rentas Internas y como podemos ver, en el 2016 teníamos un catastro de alrededor de 461 empresas. Ya para el 2017 hemos ya bajado este catastro por todas las medidas de mitigación que ha implementado el Servicio de Rentas Internas con aras al combate a la defraudación tributaria. Vemos que hasta lo que va del año de 2022 hemos detectado 6 empresas fantasmas. Vemos que, la incidencia más fuerte es en la zonal 8, alrededor de 690 empresas, no sé qué pasa con la presentación, se quita, 690 empresas catalogadas como fantasmas, pero bueno, ahorita ya estamos disminuyendo lo que se denomina este catastro, ¿no? ¿Qué se analiza para catastrar a un contribuyente como fantasma o inexistente? Pues el SRI revisa que las transacciones y actividades de los contribuyentes con información del propio contribuyente o de terceros, cruzamos esta información, hacemos verificaciones de los domicilios, verificamos el tema de activos, verificamos si tiene personal, verificamos también la infraestructura, entre otras cosas. Y por otro lado, tenemos lo que son los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales se utilizan para ocultar a los dueños reales de los activos y a los beneficiarios finales de los ingresos, facilitando la simulación de operaciones y el engaño con tarifas impositivas muy bajas o nulas. Bueno, el Servicio de Rentas Internas generó la resolución en el 2015, la número 52. Al momento tenemos 88 países o jurisdicciones de menor imposición que ha detectado el Servicio de Rentas Internos que pagan o que hay menos impuestos, o sea, el 60% en relación al impuesto que se cobra aquí, es el menos de la tarifa, el 60% menos. Tenemos lo que son también jurisdicciones de menor imposición. Jurisdicciones quiere decir que son como ciudades dentro de un país que tienen menos impuesto a la renta. Por ejemplo, en Estados Unidos vemos Wyoming, Nevada, Miami, entre otros. Continuando con las señales de alerta, factores de riesgo en el ámbito tributario, esto era un pequeño paréntesis, lo que les quería comentar de las empresas fantasmas y de los paraísos fiscales. Tenemos también identificado financieras offshore sin autorización en el Ecuador, sirven de pantalla para transferir fuente
para transferencias de fuentes desconocidas. Hemos detectado dentro del Departamento de Inteligencia Tributaria irregularidades en contratos públicos, proveedora extranjera del Estado para ejecutar obras de infraestructura, subcontrata a empresas nacionales como proveedores de bienes, quienes sobrefacturan por los bienes prestados a las contratistas extranjeras. Entonces ya podemos ver de quién estamos hablando. Planificación fiscal agresiva. Relaciones comerciales y societarias con empresas domiciliadas en países que tienen convenios con el Ecuador para evitar la doble imposición. También se ha identificado contrabando en la importación de productos, clasificando a propósito en una partida arancelaria que no corresponde, declarada con otra descripción a la autoridad aduanera bajo una partida arancelaria con beneficios. Esto es lo que se conoce como contrabando técnico. El desvío de hidrocarburos. También hemos identificado temas relacionados con lo que es el gas licuado de petróleo, con la gasolina, sobre todo la gasolina de pesca artesanal. Bueno, los pescadores se abastecen de combustible en los DPA, que son los depósitos de pesca artesanal autorizados. Para esto llenan varias canecas de plástico, las embarcan en sus lanchas y posteriormente las comercializan a delincuentes, lo que se conoce como las lanchas rápidas, y el tema de gasolinerías flotantes, ¿no? Abastecen ya pues a temas de delincuencia organizada en alta mar. También hemos identificado movimientos no acordes con el perfil económico, muchos temas de crecimientos patrimoniales en las declaraciones de impuestos, especialmente en lo que son servidores públicos. Otras señales de alerta que ya también van en el tema de riesgos en sectores estratégicos y en riesgos de la seguridad pública y del Estado, es que hemos identificado temas de minería ilegal, exportaciones de oro sin que se justifique la compra o la cadena de la comercialización. También lo que es madera ilegal, la explotación y exportación de madera ilegal o madera protegida. También temas de usura, que se mezcla el dinero de la usura con el efectivo circulante de la actividad económica. Y bueno, el tema de las sociedades de hecho, que se constituyen sin regulación de ningún ente de control y aliados con empresas extranjeras, ejecutan contratos de servicios estatales sobrevalorados y bueno, posteriormente desaparecen y luego no hay cómo hacer un seguimiento de control adecuado. Aquí también quiero compartir con ustedes algunas fuentes de consulta que les pueden servir para efectuar sus controles, ¿no? Podemos ver la APP del SRI móvil, que es una aplicación para dispositivos inteligentes con acceso a Internet que le brinda a la ciudadanía acceso a consultas tributarias públicas y auténticas. Pueden ustedes también incluir aquí lo que son denuncias, quejas, sugerencias, felicitaciones, noticias y redes sociales institucionales. Información de agencias y solicitud de turnos para realizar trámites en los centros de atención del SRI de manera más fácil y más ágil. Esta información igual está lista en las plataformas para iOS y Android. Aquí que podemos ver, por ejemplo, ustedes pueden ingresar, si es que quieren revisar el impuesto causado de alguna persona, pues pueden ingresar, ponen el número de RUC y lo que les va a salir es más o menos una serie de nombres que con una clave aquí, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo está Montenegro, porcentaje. Entonces, más o menos no se saben la cédula, el RUC, pueden poner el apellido con este símbolo de porcentaje, pues ahí nos detallan los posibles que están registrados en el RUC. Y bueno, ahí pues pueden ustedes consultar cuánto ha sido el pago de los impuestos. Otra fuente también que ustedes pueden consultar, que está abierta para
para el público en general es la aplicación del APP SRI CIMAR, que esta sirve para las bebidas alcohólicas y cervezas de producción nacional, o sea, todo lo que tenga dudosa procedencia para mejorar la calidad. Es una aplicación que le permite verificar la legalidad de los comprobantes físicos de seguridad, o sea, este sello del CIMAR se llama comprobante físico de seguridad, aplicado sobre las bebidas alcohólicas, sobre cigarrillos y cervezas de producción nacional. Así también se pueden efectuar las denuncias de que tengan alguna dudosa procedencia o que no tengan el respectivo comprobante físico de seguridad. También está de manera disponible gratuita en las tiendas de Apple y Google Play. Con esto pueden ustedes comprobar la validez de las etiquetas físicas y denunciar dónde venden productos sin etiquetas fiscales. Estas son las etiquetas fiscales. Y también, claro, el SRI en línea, donde ustedes también pueden consultar el tema de RUC, el tema también de los pagos por los impuestos de los vehículos. Esto ya no es en una aplicación móvil, sino esto ya es directamente en la página del SRI, en SRI en línea. En esta página del SRI en línea, nosotros tenemos a disposición del público lo que es el listado de empresas fantasmas, justamente donde está la flechita, que eso también es importante que ustedes lo tengan. Ahí se pueden bajar el catastro y pueden hacer alguna comparación dependiendo de las actividades que ustedes realicen como oficiales de cumplimiento. Aquí está la base de las empresas fantasmas e inexistentes y se pueden bajar en PDF y también en Excel. Y bueno, con esto hemos finalizado la intervención del Servicio de Rentas Internas. No sé si es que tienen alguna pregunta. Gracias, Yoconda. Los invitamos en este momento, por favor, a levantar la mano quienes tengan preguntas. Por ahí escucho. Yoconda, le voy a quitar el rol en este momento para poder ver las manitos levantadas. Un momento, por favor. Está cargando. A ver, tenemos la mano levantada de Oscar Altamirano. Buenos días, su micrófono se encuentra habilitado. Buenos días. ¿Me escucha? Buenos días, adelante, por favor. Muy buenos días. Dígale, gentileza, quisiera hacer una consulta a la funcionaria del Servicio de Rentas Internas. Había la indicación de que se trata de un trámite de devolución de IVA, se tenía que dar parte el reporte de operaciones que podían estar inmersas en el tema de la UAF. Entonces, yo tengo el caso particular de un sujeto controlado por la UAFE, en el cual estamos haciendo el trámite para ya que es prestador de servicios del Estado. Entonces, su devolución de IVA radica en el tema de las retenciones. Por la última regulación que hubo, trata del 100% del IVA. Quisiera saber si es que de pronto, bajo ese escenario, yo tengo algún tipo de obligatoriedad o alguna cosa que de pronto yo deba considerar bajo este tema que estamos ahorita analizando, UAFE versus SRI. Muchas gracias, Oscar. El tema de la etapa de lavado de activos es una etapa interna dentro de la administración tributaria. Yo les había comentado que es más o menos lo que nosotros como Departamento de Inteligencia Tributaria verificamos en el caso de las devoluciones del IVA, en ciertos trámites de la devolución del IVA que corresponden tal vez a convenios internacionales, a la ejecución de convenios internacionales. También nos piden
devolución del IVA este segmento y también el segmento de exportadores. Por ejemplo, lo que son convenios internacionales, nosotros verificamos que supuestamente la ejecución de este proyecto en el cual la multinacional dice que va a ejecutar aquí en el Ecuador, que esto sea real, que la cuenta sea una cuenta efectivamente que exista. Entonces, a esto es a lo que nosotros nos referimos con la revisión o el control de ciertos trámites de devoluciones del IVA. En este caso, tú no tenés, o sea, aquí internamente nosotros analizamos, previamente no hay que hacer algún reporte al SRI o un reporte a la UAFE de que esta sociedad es sujeto obligado a reportar a la UAFE y que va a pedir la devolución del IVA y tienes que reportarnos a nosotros también, no, sino que es un proceso que se lo hace a la interna que tiene que cubrir ciertos parámetros para que sea revisado dentro de la administración tributaria. Pero en este caso específico tú no tendrías que reportarlos. Gracias, ingeniera. Tenemos una pregunta en el chat que nos dicen, ¿el SRI actúa de oficio o es necesario que la sociedad denuncie? O actuar de oficio, pero ¿en qué sentido? Al parecer nos comenta como en casos de lavado de activos que detecte el SRI. Ya, nosotros actuamos por default, pero dentro de los casos que son objeto de revisión de la cadena de valor, o sea, los casos en los cuales se programa hacer alguna auditoría. Entonces vamos a hacer una auditoría de tal sociedad por impuesto a la renta. Obligatoriamente tienen que llenar una matriz de riesgos de lavado de activos que tiene ciertos parámetros, ciertas preguntas y todo, que si es que le da una calificación de 4 o 5, tiene que reportar al Departamento de Inteligencia Tributaria. Luego nosotros hacemos un análisis más profundo porque en una determinación tributaria uno se enfoca únicamente en el ejercicio fiscal que se está controlando. El Departamento de Inteligencia Tributaria lo que tratamos de hacer es verificar de dónde vino el origen de estos ingresos y en qué se destinaron. Y ahí sí levantar las señales de alerta que sean pertinentes para dar un poquito más de información a la unidad de análisis financiero. O sea, pero nosotros actuamos dentro de los casos de control. No tenemos un modelador en el que nos permita revisar todos los contribuyentes y decir, estas aquí parece que hay operaciones sospechosas, sino los que son frutos ya de control tributario. Entendamos también que el delito que nos compete a nosotros como que gestionar es la defraudación tributaria. Entonces, en base a este delito precedente que vienen de control tributario, pues gestionamos todas las acciones legales y todo el análisis correspondiente para un poco revisar estos casos en concreto. Por favor, alguien más que tenga alguna pregunta en este momento puede levantar la mano para habilitarle el micrófono. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, al parecer, ya tenemos a alguien que se animó acá a preguntar. Tenemos a Mónica Susana Páez. Mónica, buenos días. Buenos días, muchas gracias, ingeniera. Una consulta o una pregunta. En este tema de las empresas fantasmas, ¿verdad? Quien realmente autoriza la creación de las empresas es primeramente la super de compañías. Entonces, para nosotros los usuarios, los contribuyentes, nos queda bastante difícil determinar si realmente es una empresa fantasma o no. Por eso es que se ha dado un montón de problemas que la gente ha adquirido compras o ha hecho negociaciones con empresas fantasmas y cuando luego nos notifican o han notificado a los contribuyentes, hay que volver a hacer la declaración. ¿No debería la superintendencia de compañías, que es el primer órgano donde las empresas fantasmas o los representantes de estas empresas fantasmas se acercan para abrir la empresa, no debería ser ese el primer filtro
para negarles la creación de la compañía o algo así, o buscar un mecanismo, no sé, porque nosotros nos enteramos de las empresas fantasmas ya cuando el SRI lo publica en su página, pero mientras tanto, se me ocurre, si la empresa fue creada recién y el siguiente mes o a los 2 meses yo adquiero, o sea, yo ya tengo un problema y me entero después cuando me notifican, o sea, realmente ahí es un problema. ¿Puede la super de compañías o en conjunto con el SRI o algo así, se puede poner ciertos filtros o pueden aumentar los filtros para que esto no se dé, ingeniera, por favor? Claro, excelente pregunta. Yo puedo responder por el lado de la administración tributaria. De la experiencia que hemos tenido aquí, nosotros hemos implementado, hemos creado modeladores que todo el tiempo están corriéndose y tratando de correr variables para identificar justamente estas empresas fantasmas. Y recordemos que no solamente son empresas fantasmas que por un lado tienen que estar y ser constituidas primero en la superintendencia de compañías, sino también tenemos las transacciones supuestos que estas ya vienen a ser de personas naturales. Entonces, nuestro modelador trata de abarcar estos dos tipos, ya sean naturales o jurídicas, para revisar una serie de lógicas que tiene este modelador y nos da una señal de alerta de qué contribuyente puede ser un potencial fantasma. Obviamente nosotros lo que hacemos es informar a la superintendencia de compañías, pero recordemos que uno cuando va a constituir una empresa no, supuestamente, y yo como funcionario público, no le voy a decir, pero usted su empresa va a constituirla para ser fantasma o de veras va a generar una actividad económica. Entonces, obviamente, todo esto tiene que hacerse después de un control posterior. El momento que tú vas a constituir una empresa, no puedo yo asumir que esta empresa va a ser constituida justamente para algún tema ilícito, sino más bien son temas de irnos, de cada institución irse gestionando con los recursos que tengan para hacer un control posterior de lo que ya está constituido y ver en qué se están utilizando estas sociedades. Entonces, lo que hacemos nosotros es correr estos modeladores, o sea, ¿qué les digo? Muy constantemente, que es así que hasta el momento nosotros hemos identificado 6 empresas fantasmas en lo que va del 2022. Entonces, quiere decir que hemos reducido bastante esta cantidad, pero ¿por qué? Porque estamos haciendo nuestra gestión basada en riesgo, un enfoque basado en riesgos y todo el tiempo se están corriendo todas estas herramientas e instrumentos con la finalidad también de hacer un combate a la evasión y a la defraudación tributaria. Pero también ya aquí la parte de la superintendencia, ¿no? Lo que puedo decir es que no podemos preguntar de buenas a primeras que si la constitución de la empresa va a ser para hacer temas ilegales, sino que eso ya de ley tiene que ser en un control posterior. Gracias. Por favor, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Aquí tenemos señor Diego Lino. Buenos días, señor Lino. Su micrófono se encuentra habilitado. Muy buenos días. ¿Me escucha? Sí, adelante, por favor. Estimada, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por su presentación. Más bien quería enfocarme en algo muy importante. Usted acaba de mencionar que el SRI va a tomar en cuenta cuando se dé el delito precedente o que se tenga en consecuencia lo que sea de producción tributaria. Entonces, yéndome a ese camino, usted explicó 2 cosas. Una cosa es cuando evades impuestos, otra cosa es que tratas de tu dinero ilícito, pagar más impuestos, ocultar tu lavado de dinero. Partiendo de eso, cuando nosotros hacemos nuestra debida diligencia como oficiales de cumplimiento, nosotros pedimos una información porque en uno de los capítulos de la ley, reglamento y resolución nos indica que debemos verificar el origen de los ingresos del dinero. Nos llenan el formulario con los casos clientes, ponen ingreso de negocio, voy hablando totalmente de negocio, $30,000. Pero sus declaraciones no llegan ni siquiera a $10,000. Sus estados de cuenta sí llegan a tener $50,000. Hay que hacer de eso. Por ejemplo, ahora con la nueva forma de cálculo de impuesto de la renta personal de relación de dependencia, mucha gente ya no pide factura. Entonces esos negocios ya no van a ya no necesitan facturar. De hecho, eso lo hacen, lastimosamente es la verdad de la vida,
ya nosotros no tenemos tanta necesidad de pedir facturas porque solo tenemos que llegar a 7 canastas básicas y se acabó. Antes, con el muro alto, nosotros pedíamos. Ahí se encuentra un hueco, porque esa persona que antes exigía le obligaba a esta persona natural a facturar y a declarar. Ahora, nosotros nos vamos a encontrar con personas que antes declaraban $30,000 mensuales, ahora declaran 14,000. Más bien, su estado de cuenta bancario sí refleja ese dinero. Sabiendo que las instituciones, las IFIs, todas tienen, son sujetos obligados. Más bien mi pregunta, ahora sí, la pregunta es, mi vía de diligencia se basa en que si tengo una declaración de 15,000 más el estado bancario, ya veo la legalidad de sus ingresos, pero no me parece correcto. Solo es la única forma que yo puedo mitigar el riesgo, más no lo puedo desaparecer. Entonces ahí sí quisiera saber cómo actuar, tanto la UAFA como usted, cómo actuar en ese sentido, porque como le comento, su declaración no me sustenta sus ingresos, pero su depósito bancario sí lo hace. Claro, efectivamente, aquí nosotros lo que nos hemos dado cuenta es justamente esto, lo que usted manifiesta. Tienen ingresos declarados por $30,000, sin embargo, las acreditaciones en el sistema financiero no justifican el tema de los 30,000. Y estamos hablando de que yo considero que los 30,000 es lo que el contribuyente me informa que es lo lícito. Ahora, la omisión de los ingresos que no me está declarando, sí se debería reportar a la unidad de análisis financiero y también al SRI. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo una clara evidencia de omisión de ingresos. Estamos viendo que están haciendo unas técnicas de simulación para no pagar los impuestos legalmente debidos. Nosotros lo que tratamos de ver es que ¿por qué puede darse que tenga usted más ingresos de los que me está informando? ¿Se debe esto a una herencia? ¿Se debe a temas de que se ganó la lotería? ¿Se debe a que vendió algún bien inmueble y ganó alguna utilidad? Entonces tratamos de descartar todas estas cosas, pero si aún así ya no nos justifica, nosotros lo que hacemos es el tema de informar a la unidad de análisis financiero, por un lado, y también un tema de hacer un control por los impuestos legalmente que se debían tributaria. Cruzamos con terceros, como usted dice aquí. O sea, ahorita lo que hacemos es ver en los ATS que otros contribuyentes nos están informando las ventas de este contribuyente, y eso es lo que hacemos ya en procesos de control, tratar de determinar el verdadero valor de los ingresos y cobrar los tributos que sobre eso ameriten. Gracias, ingeniera. Bueno, veo que ya no tenemos otras manitos levantadas. Damos por finalizada la sesión de hoy. Sin antes recordarles que para rendir las evaluaciones deben ingresar a capacitacionvirtual.uafe.gov.es, dar clic en curso virtual para nuevos oficiales de cumplimiento, colocar su usuario y contraseña. Quienes ya tengan un usuario del campus, por favor ingresar con ese. Para las personas nuevas que nunca hayan ingresado al campus, colocar en usuario y contraseña su número de cédula. Las evaluaciones estarán abiertas hasta el 29 de junio. No olviden que para aprobar el curso deben obtener 75% en evaluaciones y 85% en asistencia. Los esperamos mañana para finalizar el módulo 2. Será una sesión un poquito larga, ya que será de 9 de la mañana a 1 de la tarde y contaremos con panelistas de la Fiscalía General del Estado, Consejo Nacional Electoral y Policía Nacional. Buenos días.